Muy bien, estamos a minuto de la hora 12, aquí más allá del micrófono por Misión FM 93.1, una radio regional y para el mundo a través de las redes sociales y a través de la página web pueden escucharnos. En comunicación con el doctor Ricardo Silvero, economista, nosotros somos amigos en el Facebook y le estamos viendo permanentemente y conociendo por sobre todas las cosas su punto de vista en torno a la situación económica en nuestro país, en Latinoamérica y el mundo. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Tengo el gusto de estar también telefónicamente con ustedes, no solamente electrónicamente en Facebook y en Twitter, y un saludo a la audiencia. Doctor, decía Federico Franco que estamos bien, que va a recibir Cartes un país económicamente bien, pero en el sentido práctico de la palabra, la situación a nivel nacional con respecto al tema de pagos, ya sea de ministerios, ya sea de entes binacionales, hay una recesión terrible. ¿Qué es lo que sucede, si podés en pocas palabras hacernos entender un poco para el sur del país, qué es lo que está sucediendo con respecto a ese tema? ¿Sufrimos nosotros una consecuencia de qué económicamente hablando, doctor? Con mucho gusto. Hay que abrir el panorama amplio para entender las cosas, ¿verdad? En términos macroeconómicos estamos bien, en términos sociales estamos regular, en términos medioambientales estamos mal. Y con esos grandes titulares, la cuestión macroeconómica hay que analizarla en detalle, la cuestión social también y la cuestión medioambiental, ni qué decir. Entonces, en la parte económica, hay que saber que el país va a crecer este año entre 12 y 14%. Vamos a estar a un nivel de crecimiento similar al del año 2010, pero ya sabemos que el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente. Hay que tomar otras medidas también. Bueno, en el caso particular del equilibrio macroeconómico, lo que está ocurriendo es que crecemos mucho, produciendo mucho, ¿verdad? Estamos también con buenas noticias con respecto a la inflación, que está cada vez más baja. Estamos realmente muy bien en inflación, absolutamente bajo control. Estamos también con un tipo de cambio previsible, eso quiere decir que se sabe más o menos qué comportamiento va a tener el dólar y el real brasileño y el peso argentino. La oferta crediticia está cada vez mejor, pero estamos con dificultades en presupuesto público, eso vamos a analizar enseguida. Las micro y pequeñas empresas siguen necesitando asistencia técnica y crediticia, apenas tienen acceso a ellas. Y esas son las cosas que hay que saber decir, porque cuando uno dice que estamos bien, y hay que explicar qué significa eso. Y si uno dice que estamos regular, hay que explicar también. Si uno saca la conclusión que en algunas cosas estamos mal, y hay que explicar para que la audiencia no se confunda. Uh-huh. Bueno, entonces, en términos macroeconómicos estamos más o menos bien, con una gran excepción, y es el presupuesto público, que no tiene ahora fondos suficientes, ahora que decía en estos días, en estas semanas, en estos meses, para atender puntualmente, por ejemplo, la deuda de los proveedores del Estado. A ella surge un problema grande. Y que las perspectivas del presupuesto público no son buenas, porque desde el año 2010, que estamos diciendo, hace ya 3 años, que el presupuesto público puede perderse en un montón impresionante de gastos con pocas inversiones, y que ya no hay recursos públicos suficientes para atender todo eso, sobre todo porque se realiza con el presupuesto público cada vez que se lo va a aprobar algo así como un acto circense, es decir, parece una fiesta carnavalesca. Los diputados y senadores se autoasignan sumas siderales en remuneraciones, están ganando entre 40 y 60 millones de guaraníes mensuales. Aparte de eso, se están autorizando gastos a diestra y siniestra sin preguntarse cómo se los va a financiar. Y el problema grande que tenemos en nuestro país es que la recaudación tributaria no es suficiente para cubrir todos los gastos corrientes. Se necesita cada vez más dinero, y la colectividad tiene un egoísmo impresionantemente grande cuando se trata de pagar más impuestos, ¿verdad? Y entonces le estamos pasando un fardo muy pesado al próximo ministro de Hacienda. El actual ministro ya tiene dificultades con esto, porque no hay suficientes recursos para atender todas esas obligaciones del presupuesto público. Eso hace que
el no pago a los proveedores y otro tipo de acreedores que tiene el Estado produzca algo así como una contracción del consumo interno, porque la gente que no cobra no puede realizar sus gastos y sus inversiones, y entonces se contrae la demanda interna. Pero adicionalmente tenemos un problema gigantesco con la Argentina, y es que el dólar oficial en la Argentina está muy bajo en comparación al dólar real, que es el dólar de la calle. Entonces, si uno compra los productos argentinos con el dólar blue, dicen allá en la Argentina, que es el dólar de la calle, los productos argentinos son baratísimos, pero impresionantemente baratos en comparación a los productos paraguayos, los que se producen aquí o los que se importan aquí para ser consumidos aquí. Entonces, lo que está ocurriendo en los últimos meses es que estamos consumiendo masivamente productos argentinos. Eso significa productos argentinos introducidos tanto legalmente como de contrabando, que también es masivo. Y entonces las empresas paraguayas que producen productos que son sustitutos o sucedáneos de los productos argentinos, que producen productos similares que los productos argentinos, y están sufriendo también de falta de ventas, porque todo el mundo compra productos argentinos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esas empresas que ya no están pudiendo vender como siempre se suele vender en los años anteriores, ¿verdad? Pero después tuvimos el problema del dólar blue en la Argentina o el dólar de la calle, el peso argentino totalmente evaluado. Eso hace que el consumo interno acá de las empresas que venden productos paraguayos caiga también, ¿no? Uh-huh. Si tenemos una contracción por lo menos doble, en realidad hay otras contracciones también del consumo interno a consecuencia de que los proveedores del Estado y otros acreedores del Estado no están cobrando a tiempo, llevan meses atrasados sin cobrar, y que estamos consumiendo productos argentinos, no estamos consumiendo productos paraguayos, ¿no? Uh-huh. Ese es un problema grande que hay que señalar de entrada ya, ¿no? Nos llama mucho la atención, hoy Federico Franco decía bonanza económica, y usted habla de un Estado pesado, y de acuerdo a los testeos a través de los medios de comunicación que se está haciendo con respecto a muchos funcionarios del sector público y también de las binacionales que van quedando afuera porque no se le ha renovado sus contratos, ¿eso cómo influiría en el estado de necesidad del empleo a nivel nacional, doctor? Y bueno, estoy diciendo que cae el consumo, eso quiere decir que cae la demanda interna, eso es mala noticia para la creación de empleo, ¿verdad? Mientras no se pueda someter el contrabando bajo control, ya sabemos que en este país eso es dificilísimo y vamos a seguir teniendo ese problema. Y mientras el presupuesto público no esté pagando puntualmente a sus acreedores, y vamos a tener también problemas de contracción de consumo, ese es un problema para la creación de puestos de trabajo también. Imagínense que hay tan poco presupuesto que el portavoz del futuro gabinete del presidente electo dijo que comprendiera a la gente que está en la pobreza extrema que el Estado no va a tener dinero para ayudarles, ¿no? Uh-huh. Y esa es justamente la situación que nos vamos a encontrar y que se va a encontrar el nuevo gobierno finalmente. Efectivamente, por eso decía que si hablamos en cuestiones sociales, la situación del país está de regular a mal, ¿no? ¿Cuál es la salida? Bueno, sí es una cuestión ideal que el nuevo gobierno, que Cartes pues empiece a desarrollar obras viales, civiles, en abundancia para que podamos salir de esta situación, pero mirando así en expectativa, doctor, ¿cuál va a ser la salida? ¿Cómo vos entendés a Rojas que puede esto quitar esta situación que estamos? Y bueno, el futuro gabinete va a tener que conseguir más recursos. Hay varias opciones posibles. Una de ellas es emitir más bonos soberanos internacionalmente. Otra de ellas es procurar colocar más bonos acá en el interior, pero resulta que el mercado que demanda bonos paraguayos se satura también de bonos. Probablemente no puedan conseguir mucho más dinero a través de bonos. Sí se puede conseguir más dinero a través de préstamos blandos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial y de la Unión Europea también, pero eso requiere la presentación de solicitudes de crédito, y entre que eso se presenta y se obtiene el crédito y el dinero está disponible, eso lleva tiempo, puede llevar un año eso. Uh-huh. Y también puede el gobierno recurrir como cogobernador que es del Fondo Monetario Internacional, a fondos de emergencia que el Fondo Monetario tiene para estos casos, solamente que eso también necesita tiempo, y además el fondo se va a encargar de controlar la correcta aplicación de esos fondos. Si el ministro de Hacienda ahora no tiene dinero,
también se puede apelar a la reforma tributaria, pero yo veo que la modificación del IMAGRO que están haciendo actualmente y la generalización del IVA, eso va a tener ingresos con el tiempo, ¿verdad? La modificación del IMAGRO a lo mejor en el 2015 recién empieza a tener sus frutos, pero el problema es que el ministro de Hacienda no tiene dinero ahora. Por eso que es muy peligroso cuando el ministro de Hacienda no puede conseguir dinero ya, sino recién en un año o dos, y que eche mano a un impuesto a la exportación, que no es precisamente lo recomendable ni responde a la ortodoxia en la política tributaria, pero cuando el ministro de Hacienda está sin dinero, esa es mala noticia para todos, ¿eh? Doctor, finalmente, entonces, una salida podría ser el endeudamiento, pero comentar a la gente, por favor, doctor, ¿por qué esta reserva que nosotros tenemos no podemos justamente direccionar un poquito hacia ese sector necesitado para poder equilibrar esta situación que estamos viviendo? Las reservas monetarias internacionales son reservas, o sea, hay que tenerlas allí para que el país pueda hacer frente a sus compromisos financieros internacionales. Además, no todas las reservas monetarias internacionales están disponibles. Gran parte de ellas corresponden a compromisos financieros internos aquí, por ejemplo, el ajuste legal, mejor dicho, el encaje legal. Eso significa que, aunque tengamos 5.000 millones de dólares, una gran parte de ellos no están disponibles. Y si estuvieran disponibles, tenemos que retenerlos disponibles sin hacer uso de ellos, sino para atender los compromisos financieros del país con el mundo exterior. De lo contrario, tarde o temprano podríamos tener las dificultades que tiene Cristina Kirchner si no prestamos atención a eso. Doctor, usted hablaba de una macroeconomía bien en nuestro país. Esto, lógicamente, nos da una interesante publicidad a nivel internacional para la llegada de inversionistas. Ya va a depender de la capacidad de gestión del nuevo gobierno. Así mismo es. Hay muy buenas posibilidades de inversión en el país, eso hay que decir en todos los países, ¿verdad? Hay que hacer conocer eso. Estamos mejorando cada vez más en todo lo que sea créditos, tipo de cambio, inflación. Hay mejor seguridad jurídica en algunas áreas y en algunas regiones del país también que antes. Es decir, buenas noticias. Lo que pasa es que todavía no hemos sabido transmitir la fortaleza macroeconómica en bienestar económico y social para todos. El beneficio del progreso se concentra en los estratos superiores e intermedios de la pirámide poblacional. Eso quiere decir que la base de la población, la gente mayoritariamente pobre, no participa adecuadamente de los beneficios de ese progreso, y hay una parte muy baja en la pirámide social que es la gente que vive en pobreza extrema, y que son 1.200.000 personas. A esa gente sí que no le alcanza para nada el progreso, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado con eso, porque eso es un peligro inminente para nosotros. Cuando tanta gente joven busca trabajo y no lo encuentra, es peligroso, se puede dedicar a la delincuencia, ¿verdad? Sí, sí. Doctor, mira, muchas gracias, le seguimos nosotros viendo a través de las redes sociales, y por participar con nosotros este día le agradecemos, ¿eh?